La búsqueda del oro en el siglo XIX en América fue un fenómeno que atrajo a miles de aventureros en busca de riquezas y fortuna. En este periodo histórico, la fiebre del oro se extendió por toda América, desde Alaska hasta la Patagonia, y tuvo un impacto significativo en la historia del continente. La fiebre del oro fue un fenómeno complejo que involucró a diferentes grupos de personas, incluyendo mineros, comerciantes, aventureros, colonos y nativos americanos, cada uno de los cuales tenía sus propios intereses y objetivos en la búsqueda del oro. A lo largo de este vídeo, exploraremos las historias y leyendas detrás de la fiebre del oro, los personajes que la vivieron y las consecuencias que tuvo para las personas y el paisaje de América. El descubrimiento del oro en California. En enero de 1848, un carpintero llamado James Marshall descubrió oro en un arroyo en la propiedad del molino de su jefe, en la región de Coloma, California. Inicialmente, Marshall no se dio cuenta de que había descubierto oro, pero después de una inspección más detallada, confirmó sus sospechas. ¡Hostia, pilotos! ¡Oh, que son de bonos! ¡Me encantan! La noticia del descubrimiento se difundió rápidamente y para fines de 1848, se habían producido miles de fiebres del oro en California. A medida que se difundió la noticia del descubrimiento, los aventureros de todo el mundo comenzaron a llegar a California para buscar su fortuna en las minas de oro recién descubiertas. El descubrimiento de oro en California no solo atrajo a mineros y aventureros, sino también a comerciantes, banqueros y empresarios. El aumento de la población y la demanda de bienes y servicios en la región creó una economía floreciente que atrajo a muchos empresarios. El descubrimiento también tuvo un impacto significativo en la política de Estados Unidos. En 1850, California se convirtió en un estado y la fiebre del oro en California ayudó a impulsar el movimiento hacia el oeste y la expansión de los Estados Unidos. En resumen, el descubrimiento de oro en California fue un evento clave en la historia de la fiebre del oro en América y tuvo un impacto duradero en la economía y la política del país. Aunque el oro se agotó rápidamente en California, la fiebre del oro continuó en otros lugares de América durante varias décadas más. La llegada de los buscadores de oro. Después del descubrimiento de oro en California, miles de personas de todo el mundo comenzaron a llegar a la región con la esperanza de hacerse ricos de la noche a la mañana. Muchos de estos buscadores de oro eran hombres jóvenes, aventureros y valientes, que dejaban atrás sus hogares y familias en busca de fortuna. La mayoría de ellos viajaban por tierra, a través de caminos peligrosos y extenuantes, y otros llegaban por mar, enfrentando tormentas y peligros en el camino. Muchos de estos buscadores de oro no tenían experiencia en la minería y se encontraron con grandes desafíos para sobrevivir en las condiciones extremas de la región. El clima en California era muy diferente a lo que muchos de ellos estaban acostumbrados, con temperaturas extremas y largos periodos de sequía. Además, las enfermedades eran comunes y las condiciones sanitarias en los campamentos mineros eran extremadamente pobres, lo que llevó a brotes de epidemias como el cólera y la fiebre amarilla. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, los buscadores de oro seguían llegando en grandes números, impulsados por la esperanza de encontrar el oro y hacerse ricos. Muchos de ellos se unían a grupos de buscadores de oro y formaban pequeñas comunidades, estableciendo campamentos y ciudades temporales cerca de las minas de oro. En resumen, la llegada de los buscadores de oro a California fue un momento de gran emoción y esperanza, pero también de grandes desafíos y dificultades. A pesar de todo, estos valientes aventureros no se desanimaron y se dedicaron a la búsqueda épica del oro en el siglo XIX en América. La vida en los campamentos mineros. Los campamentos mineros que surgieron en torno a las minas de oro eran una mezcla de caos y organización. Los buscadores de oro se establecían en áreas remotas y a menudo peligrosas, donde se enfrentaban a la naturaleza hostil y a la amenaza constante de la delincuencia y la violencia. La mayoría de los campamentos mineros eran improvisados, con tiendas de campaña y chozas construidas con materiales locales. La vida en los campamentos mineros era extremadamente difícil. Los buscadores de oro tenían que trabajar largas horas en condiciones peligrosas y agotadoras, y la mayoría de ellos no tenía experiencia en la minería. A menudo, tenían que trabajar en pozos profundos y estrechos sin la protección adecuada, lo que aumentaba el riesgo de accidentes y enfermedades. La organización social en los campamentos mineros era caótica y muchas veces violenta.
La competencia era intensa, y los buscadores de oro a menudo luchaban entre sí por los mejores lugares de excavación. La presencia de la delincuencia y la violencia era común, y los campamentos mineros eran conocidos por ser lugares peligrosos. La ley y el orden eran difíciles de mantener en estas comunidades aisladas. A menudo, los buscadores de oro establecían sus propias leyes y regulaciones, y las aplicaban de manera arbitraria. Las bandas de forajidos y ladrones de caballos también prosperaron en estas comunidades, robando a los buscadores de oro y a los comerciantes que se aventuraban en la región. En general, la vida en los campamentos mineros era dura, pero también había un fuerte sentido de camaradería y solidaridad entre los buscadores de oro. Muchos de ellos se unieron para formar cooperativas de mineros, compartiendo recursos y trabajo para mejorar sus posibilidades de éxito en la búsqueda del oro. La vida en los campamentos mineros fue un ejemplo de la determinación humana y la capacidad de adaptación en tiempos de dificultades extremas. Los métodos de extracción del oro. En la búsqueda del oro, los métodos utilizados por los buscadores eran variados y evolucionaron con el tiempo. Al principio, los métodos eran simples, pero a medida que las vetas de oro se agotaban, se tuvo que recurrir a técnicas más avanzadas. El método más antiguo y rudimentario era la minería de superficie, que consistía en buscar el oro en los ríos o arroyos utilizando un tamiz o batea para separar el oro del sedimento. Este método era agotador y poco efectivo, pero fue el que se utilizó al principio en California. Posteriormente, la minería subterránea se convirtió en el método más utilizado en la búsqueda del oro. Los buscadores se adentraban en las montañas en busca de vetas de oro y excavaban túneles y galerías utilizando herramientas manuales como martillos, picos y palas. Esta tarea era extremadamente peligrosa debido a la posibilidad de derrumbes y explosiones. Y voló, y me hizo volar, y yo volé de él. Con el tiempo, se utilizaron nuevas tecnologías en la búsqueda del oro. La más importante fue la utilización del mercurio para amalgamar el oro. Los buscadores mezclaban mercurio con la arena o el sedimento que contenía el oro y luego calentaban la mezcla para evaporar el mercurio, dejando atrás el oro. Además, se inventaron máquinas como la draga, que permitía la extracción de grandes cantidades de oro del lecho de los ríos y arroyos. La draga consistía en una gran plataforma con una bomba de succión que succionaba la arena y el sedimento del fondo del río y lo filtraba para extraer el oro. En definitiva, la búsqueda del oro en el siglo XIX en América se caracterizó por el uso de métodos rudimentarios al principio y por la evolución hacia técnicas más avanzadas y tecnológicas a medida que las vetas de oro se agotaban. Los efectos de la fiebre del oro. La fiebre del oro tuvo un impacto significativo en la economía, sociedad y política de California y otros lugares de América. En términos económicos, la fiebre del oro atrajo a miles de buscadores de oro, lo que llevó a un aumento en la población y a un auge económico en la región. La industria minera se expandió y se desarrolló una infraestructura para apoyar a la creciente población, lo que a su vez condujo a un aumento en la construcción de edificios, carreteras y ferrocarriles. Sin embargo, también hubo efectos negativos. Los precios de los bienes básicos aumentaron a medida que la demanda superaba la oferta, lo que dificultaba la vida de aquellos que no buscaban oro. Además, la explotación del oro a menudo resultaba en la degradación del medio ambiente y la contaminación de los ríos y arroyos cercanos. Muchos nativos americanos perdieron sus tierras y recursos debido a la llegada de los buscadores de oro. En términos sociales, la fiebre del oro llevó a una mezcla de personas de diferentes orígenes, lo que creó tensiones y conflictos raciales. Los buscadores de oro estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir oro, lo que llevó a un aumento en la violencia y el crimen en los campamentos mineros. La presencia de mujeres y niños también cambió la dinámica social de los campamentos. En cuanto a la política, la fiebre del oro condujo a la creación del estado de California en 1850, y la riqueza generada por la industria minera ayudó a financiar la Guerra Civil estadounidense. Además, la demanda de oro de otros países llevó a una expansión de las relaciones comerciales internacionales. En resumen, la fiebre del oro tuvo efectos económicos, sociales y políticos significativos en California y otros lugares de América. Aunque trajo riqueza y desarrollo, también generó conflictos y tensiones. Su legado aún se puede sentir en la región y en la historia de Estados Unidos. El legado de la fiebre del oro.
La fiebre del oro tuvo un impacto duradero en la historia de América y en la cultura popular. Muchos buscadores de oro nunca encontraron fortuna y regresaron a sus hogares en la ruina. Sin embargo, otros lograron acumular riquezas y establecerse como líderes empresariales y políticos. ¿Es el puto amo o no? La fiebre del oro también tuvo efectos económicos significativos, impulsando el crecimiento de la industria minera y contribuyendo al desarrollo de la economía de la nación. Además, la fiebre del oro tuvo un impacto en la cultura popular. La imagen del buscador solitario con su pico y su sartén se ha convertido en un símbolo icónico de la era de la fiebre del oro. La fiebre del oro también ha sido retratada en películas, novelas y canciones, y ha inspirado la creación de parques temáticos y atracciones turísticas. Sin embargo, la fiebre del oro también tuvo un lado oscuro. La búsqueda de la riqueza a menudo se acompañaba de violencia, racismo y explotación de los trabajadores. Los impactos ambientales de la minería, como la contaminación del agua y la degradación del suelo, también fueron significativos. A pesar de sus aspectos positivos y negativos, la fiebre del oro sigue siendo un tema fascinante en la historia de América. Nos recuerda la determinación y el espíritu de aventura de los buscadores de oro y su impacto en la historia de la nación. La fiebre del oro del siglo XIX fue una época de aventura, emoción y cambio en la historia de América. Desde el descubrimiento del oro en California hasta la fundación de ciudades prósperas, la búsqueda del oro tuvo un impacto duradero en la historia de la región y en la cultura popular estadounidense. Pero quizás lo más importante es que la fiebre del oro nos recuerda la perseverancia y la determinación de aquellos que buscaron fortuna en tiempos difíciles. La búsqueda del oro es un reflejo de la constante búsqueda humana de la aventura y la recompensa. Gracias por acompañarnos en este viaje épico a través de la fiebre del oro del siglo XIX en América. Nos vemos el domingo que viene con el capítulo sobre el oro como moneda. No dudes en suscribirte a nuestro canal y dejar un like como muestra de agradecimiento. Con tu apoyo podremos seguir produciendo contenido de calidad que te ayude a mejorar tus finanzas y tu estilo de vida. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima.